Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a comenzar esta segunda sesión del módulo sobre condenas. Previo al ejercicio que platicamos la sesión anterior, voy a dar una pequeña introducción de la importancia que tiene el cumplimiento. Les voy a recomendar un texto también precisamente sobre el impacto de las sentencias del sistema interamericano en los sistemas democráticos, que es un tema del que se habla hoy en día y sobre todo ver la importancia que tiene el aspecto transformador de la sentencia interamericana. Fíjense un dato importante, de las 11 condenas que tiene México al día de hoy, solamente una se ha cumplido en su totalidad, que es el caso Castañeda Gutmann, donde ya la Corte Interamericana ordenó el archivo de ese expediente. Quiere decir que 10 sentencias todavía están en vías de cumplimiento. Por eso es que se ha apostado por hablar un poco de impacto democrático, más allá de cumplimiento, desde luego con la perspectiva que se tiene alrededor de si se cumplen o no los fallos interamericanos y cómo es que les incomoda en muchas ocasiones a los estados parte que venga una sentencia de condena que les obligue a modificar sus leyes internas o incluso que determine la inconvencionalidad de una sentencia de la Corte Suprema. Ese es un tema bastante interesante que sucedió en el caso Atala Rifo, niñas contra el Estado de Chile, y que es una sentencia muy emblemática de cómo incluso la Corte Interamericana, sin ser un órgano revisor, porque no es la función de la Corte, pues determina la inconvencionalidad de un acto que es una sentencia emitida por una Corte Suprema, le ordena que deje sin efectos esa determinación y que respete los estándares interamericanos. Desde luego que se ordenó que se dejara sin efectos esta determinación por una violación al contenido de la convención, en específico al principio de igualdad y no discriminación, al considerar que era una sentencia de naturaleza estigmatizadora, pero reitero, la Corte Interamericana no se convierte en una instancia adicional o en una instancia revisora supranacional, sino únicamente verifica la compatibilidad, decíamos, en un control concentrado. Y ese control concentrado puede llevar a lo que sostenía Kelsen, que es la anulación o la invalidez del acto o de la norma conducente. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda, comentario o preguntas aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer un breve pasaje por algunos de los puntos importantes de estos fallos de condena contra el Estado mexicano y posteriormente haremos el ejercicio de discusión de las sentencias que se repartieron el día viernes. Bien, primero, fíjense, la sentencia más emblemática dentro del cumplimiento y las condenas que ha tenido el Estado mexicano dentro del derecho internacional de los derechos humanos, pues es el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. La recepción de ese caso, por virtud del cual se formó el expediente Varios 912 del 2010, pues ha sido una de las más trascendentes para el constitucionalismo de nuestros días. Es decir, entramos en una dinámica diferente que transformó el constitucionalismo mexicano que llevaba estancado prácticamente 100 años desde la Constitución de 1917. No hubo una modificación, un cambio constitucional relevante hasta la sentencia Radilla Pacheco contra México, desde luego circunscribiéndonos al tema de la eficacia y la protección de los derechos humanos. Esta resolución, fíjense, pues, alcanzó votaciones unánimes y también inéditas en el Pleno de la Corte. El primer punto relevante es que la Suprema Corte estableció que las sentencias de la Corte Interamericana deben de cumplirse en sus términos. Después viene otra resolución que, digamos, da lugar a un poco de dudas sobre cómo se cumplimentan las sentencias de la Corte Interamericana, que es el expediente Varios 1396 del 2011. Ahora lo platicaremos. Pero esta sentencia en un inicio reconoció que las determinaciones de la Corte Interamericana
no son susceptibles de interpretación judicial. Es decir, la Corte Mexicana no puede determinar el alcance de la determinación, sino únicamente lo que va a hacer es recoger el criterio y con base en lo determinado por la Corte Interamericana, pues encaminar, encauzar a las autoridades que estén vinculadas para que lo cumplan. En ese tópico en específico, lo más relevante de esa decisión fue precisamente el tema del fuero militar. Ustedes recordarán que incluso la Suprema Corte emitió un acuerdo general en ese momento para establecer que los tribunales del fuero militar que tuvieran asuntos donde estuviese relacionado un civil tenían que ese momento declararse incompetente. E incluso ese mismo acuerdo general sirvió para que los órganos del Poder Judicial de la Federación informaran cuántos casos tenían donde precisamente hubiera definido la decisión el tribunal, eh, el tribunal militar, y que estuviese relacionado un civil que no pudo comparecer ante dicho órgano. Es decir, donde al civil no se le reconoció personalidad, no se le reconoció capacidad jurídica y entonces quedó en un total estado de indefensión. Eso lo hizo la Corte para concentrar la información, para determinar qué casos existía una vulneración al debido proceso, desde luego, y también una grave violación al principio del derecho al juez natural, que es precisamente uno de los elementos por virtud de los cuales la Corte Interamericana condena a México, donde le dice: México, en estos casos, evidentemente la persona no pudo comparecer ante el órgano jurisdiccional, y una de las garantías judiciales más relevantes del artículo 8 de la Convención, pues es el acceso a la jurisdicción, y ese acceso se vio vetado por ese fuero militar. Incluso yo les comentaba que hay dos tópicos muy relevantes ahí. Espero que los hayan alcanzado a visualizar para la discusión. El primero es la interpretación conforme de la Constitución para establecer el alcance que tiene el fuero militar, donde la Corte Interamericana le dice a México cómo interpretar su Constitución y cómo debe de aplicarla, en qué casos sí subsiste el fuero militar y en qué casos no. Y el otro tópico que también es muy importante porque se enfrenta al principio de soberanía nacional es el de la reserva interpretativa. México tenía una reserva interpretativa en el tema del fuero militar que pues determinó con base en el principio de soberanía que tiene el Estado al momento de suscribir un tratado internacional. Y con base en ese principio, que también es de orden constitucional, pues determinó que no se iba a hacer cargo del cumplimiento en cuanto al fuero militar, al ser un fuero especial. Es decir, que esa parte de la Constitución no se vincularía con el contenido de la Convención Americana, porque evidentemente había una contradicción que llevaría a una clara inconvencionalidad de la Constitución Nacional. Sin embargo, el Estado mexicano hace esa reserva interpretativa y la Corte Interamericana, en un mensaje muy claro y contundente, dice: las reservas interpretativas también están sujetas a control de convencionalidad. Es decir, Estado, si bien tú puedes invocar el principio de soberanía, pues no lo puedes hacer de manera arbitraria. Si una reserva interpretativa es abiertamente inconvencional, pues yo puedo declararla y entonces entrar al análisis de la norma doméstica que no estaba sujeta a control de convencionalidad, por así decirlo. México tiene dos reservas interpretativas relacionadas con la convención, una que es esta, la del fuero militar, y la otra que es precisamente la del principio histórico de la separación iglesia-estado, que principalmente se relaciona con la imposibilidad que tienen los ministros de culto para ejercer su derecho a ser votado. Es una restricción absoluta de la Constitución. Entonces, habrá que ver cuando llegue un caso al sistema interamericano de esta naturaleza, habrá la posibilidad de debatir sobre la reserva interpretativa del Estado mexicano vinculada con esta restricción a los ministros de culto religioso. Entonces, esos son los dos tópicos más relevantes que advirtió el Pleno de la Corte y que, sin lugar a dudas, lo pusieron a discutir arduamente sobre el cumplimiento de la sentencia. Incluso yo les comentaba a manera de anécdota, cuando llega esta determinación
a la Suprema Corte el entonces ministro presidente Ortiz Mayagoitia, pues no sabía cómo cumplimentar la decisión. Y por eso es que ordena la creación del expediente Varios, para que se haga primero una consulta al Pleno de la Corte, que es una facultad que viene en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y posteriormente el Pleno dice, bueno, como no tenemos un mecanismo para recepcionar las sentencias interamericanas, forma un expediente Varios para que a partir de este expediente pues se pueda determinar cuál es el cumplimiento y vincular a las autoridades que tengan que acatar la determinación de la Corte Interamericana. Y a partir de ahí ha habido un par de expedientes Varios que han sido muy importantes para este tema del cumplimiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Correcto. Después de esta sentencia, de este expediente Varios 912, viene otra resolución que es muy importante también para, digamos, determinar cuál es el grado de cumplimiento de las sentencias. Es la contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Por qué es importante para el tema del cumplimiento? Porque la Corte cambia de criterio respecto del grado de vinculatoriedad de las sentencias interamericanas. Fíjense, en el expediente Varios se dijo que las sentencias para el Estado mexicano eran obligatorias cuando México hubiera sido parte y orientadoras cuando la sentencia fuera contra otro Estado y evidentemente el Estado mexicano pues pudiera tomar de estándar tipo soft law lo determinado por la Corte Interamericana, es decir, que daba a discreción de las autoridades si tomaba en cuenta ese criterio interpretativo o no. Con la contradicción de tesis se supera esa tesis aislada que propone la Suprema Corte y se determina vía jurisprudencia, por contradicción, que todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, son vinculantes. Ahora, hay un punto aquí relevante que incluso se ha dado en la discusión de la interpretación de la Corte. ¿Solo los casos contenciosos son vinculantes? La respuesta es no. Toda la jurisprudencia interamericana es vinculante, tanto casos contenciosos como casos consultivos, porque al final es un ejercicio interpretativo, es decir, la Corte Interamericana forma jurisprudencia vía consultiva y vía contenciosa. Entonces, todo resulta vinculante para las autoridades. Otro punto importante es el grado de vinculatoriedad. Fíjense, en el cumplimiento de la sentencia Hellman, recuerden, una vez que la Corte Interamericana emite una decisión de fondo, que es excepciones preliminares, fondo y reparaciones, viene otra sentencia posteriormente de cumplimiento, donde la Corte Interamericana verifica si el Estado condenado está cumpliendo o no debidamente la determinación interamericana. ¿Correcto hasta aquí? En esas sentencias de cumplimiento, la Corte Interamericana ejerce una facultad que se llama in loco. In loco. Esa facultad es de verificación, es decir, viene un miembro de la OEA, de la Corte Interamericana o de la Comisión y verifica en el Estado si se está acatando o no el cumplimiento de una determinación y emite un informe donde le dice a la Corte, oye, el grado de cumplimiento de esta determinación es tanto. Queda por cumplir esta parte ya se cumplió, etcétera. Y entonces la Corte en una sentencia de cumplimiento va verificando qué tanto ha avanzado el Estado condenado para acatar cabalmente esa determinación del sistema interamericano. ¿Correcto? En el caso Hellman, se establece que hay dos tipos de vinculación al precedente interamericano. Dice la Corte, hay una vinculación directa cuando tú fuiste condenado. Es decir, Estado mexicano, te condené en una decisión, tu vinculación es directa porque tú tienes que acatar el fallo y aparte me tienes que informar sobre el cumplimiento. Pero existe también una vinculación indirecta. ¿En qué contexto se da esta vinculación? Cuando México no fue condenado per se en ese caso, pero tiene que acatar el precedente porque le vincula el ejercicio interpretativo.
Es decir, a ver qué dijo la Corte. ¿Cómo es que yo puedo aplicar ese precedente a los casos en concreto? A través del llamado control difuso de convencionalidad. ¿Bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok, eso lo dijo la Corte en la supervisión de cumplimiento del caso Hellman contra Uruguay. Por si alguien quiere ver el precedente, hay un buscador del sistema interamericano donde por estado puedes ubicar cada sentencia de la Corte Interamericana y todas son de acceso totalmente gratuito y de publicidad inmediata por parte de la Corte Interamericana. Es decir, en el momento en el que un estado es condenado, la sentencia se publicita en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces, a partir de esta contradicción de tesis, cambia un poco la dinámica al precedente interamericano. Y digamos que hay una revitalización de lo que representa el precedente para las autoridades nacionales. Sobre todo porque la Corte ahí explicó la metodología de la que ya platicábamos la sesión anterior. Ahora, después de esta sentencia de la contradicción de tesis 293 del 2011, viene una sentencia que sí representa un retroceso interpretativo, que es el expediente Varios 1396 del 2011. En ese expediente Varios, la Corte estableció las directrices para concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación cuando éstas sean decretadas, digamos, por dichas sentencias con motivo de los casos interamericanos condenatorios contra México. En ese caso en concreto, en esa resolución del expediente Varios, se analizó el caso Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra contra México, que es un caso de unas mujeres indígenas que fueron violadas, torturadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso pueden ustedes ubicar en una sesión del Pleno del Senado de la República que una de las medidas de cumplimiento fue pedir disculpa pública a las víctimas. Y el Senado, como representante de la política internacional en el Estado mexicano, ofrece una sesión solemne para pedirle disculpas como una medida de reparación integral. Recuerden que el concepto de reparación in integrum fue configurado en el sistema interamericano. Ahí es donde se estableció que puede haber medidas de reparación material, medidas de reparación inmaterial y que también puede haber medidas de no repetición, donde al Estado mexicano le dicen, bueno, para prevenir que vuelva a pasar esto, esto es lo que tienes que hacer. Y va de la mano con lo previsto en el artículo primero de la Convención, que vincula implementar todas las medidas necesarias para que no se genere una violación al ejercicio de un derecho humano. El deber de cumplimiento de los derechos, que así lo ha interpretado el sistema interamericano, incluso desde el caso Almonacid Arellano contra Chile. Bien, fíjense por qué esta sentencia representa un retroceso. La Corte, cuando recepciona esta sentencia, se da cuenta que se puede enfrentar a un tema bastante polémico en la interpretación judicial, que es el tema de las restricciones constitucionales. En ese contexto, la Corte Interamericana estableció que México nuevamente tenía que cumplir el fallo condenatorio en sus términos, y así es como lo acató la Suprema Corte y vinculó a las autoridades respectivas. Sin embargo, cabe hacer mención que hay un tema interpretativo bastante interesante para la hermenéutica y desde luego para la función jurisdiccional, porque en este expediente Varios, la Suprema Corte establece que si bien las sentencias de la Corte Interamericana deben de cumplirse en sus términos, también debe hacerse notar que cuando una sentencia emitida por la Corte Interamericana contradiga el contenido de una restricción constitucional, la Suprema Corte da a entender que prevalecería la restricción constitucional. Este es un tema muy importante porque les decía a los compañeros el día viernes
que se emite otro fallo condenatorio contra México. Y ese fallo condenatorio obliga al Estado mexicano principalmente a modificar una restricción constitucional que viene arrastrándose durante muchos años, que es el tema del arraigo. Es decir, la Corte Interamericana vuelve a determinar que el arraigo es inconvencional. Y entonces la obligación del Estado mexicano en cumplimiento de ese fallo será, pues, eliminar o derogar la figura del arraigo de la Constitución, toda vez que no respeta el estándar interamericano. Sin embargo, ¿qué creen? El arraigo es una restricción constitucional. Entonces, cuando se recibe el fallo, la Corte tendrá dos caminos, interpretativamente hablando: o reafirmar lo que se dijo en el expediente Varios 1396 y determinar que la restricción constitucional del arraigo prevalece por encima de la determinación de la Corte Interamericana, o, en su caso, circunscribirse al criterio que había sostenido desde el caso Radilla, de que las sentencias se cumplen en sus términos. Y si es así, entonces vendrá una declaratoria de invalidez de la Constitución con un efecto derogatorio y el arraigo desaparecerá del sistema jurídico mexicano. Es un tema muy importante desde la técnica interpretativa, porque la Corte va a fijar la pauta para que el Congreso, en poder constituido, determine la modificación constitucional. Ahora, yo les decía, hay un tema todavía más interesante, porque si la Corte determina que efectivamente el arraigo tiene que desaparecer de la Constitución, ahora viene el tema de potestades y facultades constitucionales. A la Corte no le corresponde derogar la figura del arraigo de la Constitución. A quien le corresponde esa decisión es al Congreso de la Unión, conformado en poder reformador de la Constitución. Y ustedes saben que hay un proceso de reforma constitucional. Se tiene que alcanzar un cierto número de votos para que se modifique el texto constitucional. Luego, entonces, si el Congreso no alcanza esa mayoría exigible por la Constitución, ¿qué es lo que va a pasar? A pesar de que la Corte diga el arraigo es inconvencional, va a seguir vigente en la Constitución. Ahí ya vendrá un tema de control difuso. ¿Están de acuerdo? Cada uno de los jueces tendrá que dejar de aplicar la Constitución por la determinación de la Corte Interamericana. Y parece que por ahí va el mensaje, ¿eh? Parece que por ahí va, porque la Corte Interamericana incluso dice, ¿no?, jueces vincula a los órganos jurisdiccionales para que dejen de aplicar el arraigo y apliquen de manera proporcional la prisión preventiva, que es el otro tema también que destaca en esta decisión del día viernes. Entonces son dos temas muy problemáticos interpretativamente, pero son problemáticos porque la Corte fijó un criterio de prevalencia de la restricción que no le ayuda a la hermenéutica judicial, no le ayuda para nada. Incluso vete el ejercicio de hermenéutica que pueden hacer los jueces. Luego entonces nos metemos en muchos problemas interpretativos ahí y de cumplimiento. Yo les anunciaba qué es lo que ha pasado. Cuando un Estado determina no cumplir una sentencia interamericana, ha optado por salirse del sistema interamericano. Y estarán de acuerdo en que eso sería desastroso para el caso mexicano, porque el sistema interamericano se ha contribuido en mucho, sobre todo a la problematización de temas de violaciones a derechos humanos y a cambios constitucionales importantes. Cambios constitucionales que han representado un avance para la cultura democrática de los derechos humanos. Entonces nos vamos a enfrentar a eso. Va a venir la sesión de la Corte, hay que estar muy al pendiente, porque el cumplimiento de ese fallo de condena va a implicar muchas cosas para la interpretación judicial de los fallos interamericanos, no solo para el tema del arraigo o la prisión preventiva, que pues son temas sumamente relevantes, sino en sí para determinar de una vez y por todas cómo se cumplen las sentencias de la Corte y ya no estarle dando vueltas de si la cumplo en sus términos, no la cumplo, cumplo como yo quiera, etcétera, ¿no? Entonces es un tema bastante importante para el constitucionalismo mexicano. Ahora, después viene otro expediente Varios, que es el caso Silvestre y otros contra México. ¿Por qué este caso es importante? Se emite esta sentencia en el año 2019.
Silvestre y otros contra México. Se recepciona la sentencia en el pleno de la Corte y la Corte reitera el criterio, de que las sentencias se cumplen en sus términos. Entonces, fíjense, la Corte ha mandado muchos mensajes diferentes. Primero, Radilla se cumplen en sus términos. Después, Rosendo Cantú sí se cumplen, pero hay que estar al pendiente de la restricción constitucional. Y finalmente, en el caso Silvestre y otros, nos dice, bueno, no, reiteramos el precedente del caso Radilla. Las sentencias de la Corte Interamericana se tienen que cumplir tal y como vengan. No las voy a interpretar, no voy a determinar si se cumple una parte o no, simplemente la voy a recepcionar y voy a vincular a las autoridades que estén encargadas de cada uno de las circunstancias del fallo en concreto. Entonces va a ser un debate sumamente álgido lo que se viene en próximos días, y más porque se viene otra sentencia de condena contra México, que está prevista para un mes más o menos, mes y medio, donde sí se va a discutir de fondo el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y ahí habrá que ver si se determina la inconvencionalidad de esta figura prevista en el artículo 19 constitucional, pues vendrá otro dilema para la modificación de la Constitución. Otro dilema porque quien tiene que hacerse cargo, reitero, es el poder reformador de la Constitución. Entonces hay que tener muy al pendiente estos temas que son sumamente interesantes para el constitucionalismo y para la función que actualmente tienen los órganos jurisdiccionales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok. Luego entonces, les podría yo decir que estos fallos han sido muy representativos para establecer el estándar de vinculatoriedad al Estado mexicano de las sentencias interamericanas. Muy importantes, tan importantes como que a partir de estos fallos interamericanos hemos establecido cómo es que en prospectiva se deben de acatar las directrices del fallo interamericano. Y si bien hay 11 sentencias de condena contra el Estado mexicano en casos contenciosos, me parece que estos tres marcan un punto y aparte para el grado de cumplimiento. Y el grado de cumplimiento, ustedes lo saben, es algo relevante. No nada más se trata de medir qué tan efectivo es un fallo interamericano o qué impacto tuvo para modificar algo en el ordenamiento, sino que también la Corte, de alguna manera, se preocupa porque sus fallos se cumplan a cabalidad como los ha dictado. Porque si no, pues es una sentencia de papel, como lo precisa el profesor Ferrajoli. Sí, puede ser que la estructura de la sentencia sea formidable, pero si no se cumple la sentencia, pues no nos sirve para mucho, ¿están de acuerdo? Incluso la Corte ha establecido desde el caso Ulloa contra Costa Rica que parte del debido proceso es el cumplimiento de los fallos. O sea, tú tienes que estar al pendiente del cumplimiento y ese cumplimiento es oficioso, porque es una cuestión de orden público y de interés social. Es decir, al órgano jurisdiccional le interesa que se cumplan sus determinaciones, si no, ¿para qué las emite? Ha habido un debate ahí muy interesante sobre cómo es que se debe dar el tema del cumplimiento. Y yo estoy firmemente de acuerdo en que el tema del cumplimiento de las decisiones es oficioso por el órgano jurisdiccional. A pesar de que ninguna de las partes ejerciera ninguna actuación para el cumplimiento, al órgano le corresponde ejercer las vías para cumplir ese fallo, porque él está emitiendo esa decisión. Por eso es que es muy importante establecer mecanismos efectivos para que se cumplan las decisiones, como existe, por ejemplo, en el tema del amparo. Incluso en la justicia electoral también existen muchos mecanismos de cumplimiento de los fallos. La Sala Superior tiene un sistema de cumplimiento que paradigmáticamente ha configurado a través de la interpretación judicial y de acuerdos generales, porque la actual Ley General del Sistema de Medios de Impugnación no es muy clara en el tema de cómo se cumplen las sentencias de la justicia electoral federal.
Entonces, es muy importante este tema. Me voy a detener aquí, quiero ver si hay alguna duda, alguna pregunta, interrogante que les haya quedado y con mucho gusto la aclaro antes de que pasemos a las exposiciones de los casos que dejamos el día viernes. ¿Alguien tiene algún comentario, duda o pregunta hasta aquí? No, bueno, antes de que pasemos a la exposición, les voy a compartir un texto que es muy interesante sobre el impacto de las sentencias interamericanas. Les voy a pasar el enlace, ¿vale? Por si alguien lo quiere comprar. Es un libro que yo he consultado y lo puedo recomendar sobre el cumplimiento de las sentencias. Este es un texto sobre las sentencias interamericanas en contra de México y habla un poco sobre cuáles son los obstáculos y los desafíos que se tienen en el cumplimiento, sobre todo con esta amalgama de interpretaciones que ha sacado la Corte sobre cómo acatar un fallo interamericano. Entonces es un texto muy sencillo, que incluso tiene una lectura muy agradable, incluso para aquellos que no están tan familiarizados con el sistema interamericano, les puede ayudar mucho porque tiene todo un capítulo destinado a la organización de la Corte y te va explicando cómo funciona el sistema interamericano y cómo funcionan las facultades contenciosas y consultivas de la Corte Interamericana. ¿Correcto hasta aquí? Bien, entonces vamos con la primera sentencia, que es el caso Castañeda-Gutmann. No sé si está listo el equipo al que le correspondió esta decisión o algún miembro del equipo que quiera comenzar con el desarrollo del tema. Es una sentencia muy interesante, sobre todo porque se vincula al tema de los derechos políticos por la metodología que se utilizó, que es el test de proporcionalidad, y por el tema también de la deferencia a la libertad configurativa, ¿no? El tema del margen de apreciación nacional para que México regulara el tema de las candidaturas independientes como él lo definiera, ¿no? Sí marca un parteaguas para la consolidación del tema de candidaturas independientes, pero lo cierto es que no existe en ese tema una sentencia condenatoria contra México. Entonces, adelante, ¿a quién le tocó esta resolución? ¿Está alguien de los del equipo? Sí, adelante, Fidel, Jorge, los escucho. Quien guste comenzar, ¿eh? Es impresiones, generar un debate reflexivo, qué les pareció la sentencia, qué puntos toca la sentencia y sobre todo, qué impacto ven ustedes democrático. O sea, ¿cambió en algo esta sentencia en el sistema jurídico mexicano o no cambió nada? Sí, Fidel, adelante. Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas Pues tardes. sí, obviamente, sí es una resolución que tuvo un impacto en el sistema político electoral, en las leyes electorales de México. Y pues bueno, quisiera nada más, ahora sí como preámbulo para dar continuidad con mis compañeros también, pues dar un antecedente de que esta resolución es por la responsabilidad del Estado mexicano por la inexistencia de un recurso adecuado y efectivo en relación con el impedimento de Jorge Castañeda para inscribir su candidatura independiente a la presidencia de México. Digamos que es pues lo principal que de cierta manera se, se impugnó y se resolvió, digamos, en esta sentencia. Y para esto, pues da ciertos márgenes también, como por ejemplo el hecho de que la Corte Interamericana consideró que no hubo un previo agotamiento del recurso interno en la esfera del derecho internacional. Es decir, que si bien es cierto que la legislación mexicana en materia electoral establecía los recursos,
pues los recursos electorales, obviamente, estos de cierta manera, pues estaban limitados, y por ello es que existía una restricción al derecho político electoral de Jorge Castañeda. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, hace unos análisis muy interesantes del articulado de la convención, principalmente con lo que respecta al artículo 25, ¿sí? de la convención, y, y en el sentido de que la Corte Interamericana, de cierta manera, al hacer el análisis, pues dice que el Estado mexicano tiene, que si bien es cierto, existe un juicio de amparo, ¿sí? Pues de cierta manera, en cuestión electoral, pues no era aplicado, ¿sí? Por lo tanto, pues sí se necesitaba de un recurso efectivo que pudiera de cierta manera, pues dar este derecho a personas que no estaban identificadas con un partido político para poder acceder a un cargo de elección popular. Y dice, en ciertas palabras, debe de existir una garantía mínima de toda persona que interpone un recurso, que la decisión que lo resuelva sea motivada y fundada, bajo la pena de violar las garantías del debido proceso. En el juicio de la protección de los derechos político-electorales, pues digamos que fue la vía para que se hiciera, pues de cierta manera, efectivo este derecho. Lo comentaba usted que de cierta manera esta sentencia pues abrió el parteaguas para que este juicio de procedencia pues de cierta manera tuviera mucho más acción dentro del derecho electoral mexicano, ¿sí? Y la convención precisamente, como lo dispone el artículo 25, pues dio cierto margen para la efectividad de este recurso, ¿sí? Precisamente también en el artículo 23.1, donde se establece que todos los ciudadanos deben gozar de derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad. Este fue uno de los fundamentos, ¿sí? Y que la obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos, ¿sí? En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir estos derechos. Y bueno, a manera de introducción, pues es lo que puedo yo comentarles a suma de lo que mis compañeros integrantes del equipo también puedan argumentar. Gracias, maestro. Perfecto, Fidel. Muchas gracias. Jorge, después Daniel, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, ya iba a decir más o menos lo que comentó ya el compañero Fidel. Este asunto tiene, para complementar, tiene su origen en el marco del registro de aspirantes a la presidencia de México del 2006. Este asunto, recuerdo, porque lo leí más o menos el viernes, sábado, recuerdo fue en 2004 cuando Castañeda solicita su registro ante el IFE. Entonces una dirección del IFE de partidos políticos, no recuerdo cómo se llama bien, le niega ese registro Castañeda, él acude al juicio de amparo y después al recurso de revisión y finalmente a la Comisión Interamericana. Como decía el compañero, en realidad lo sustancial pareciera que tiene que ver con las candidaturas independientes, lo cual no es así. Incluso nos lo había expuesto el profesor el día viernes. El punto toral es que no se contaba con un recurso para proteger ese derecho político electoral. Se decía que, si bien es cierto, por una parte, por ejemplo, se tiene el juicio de amparo, ese no es para materia electoral. Por otra parte, la acción de inconstitucionalidad, un ciudadano no puede promover la acción de inconstitucionalidad. Y por otra parte, el JDC, no había el órgano, no sé si la sala superior o no sé, no tenía facultades para declarar inconstitucional alguna norma. No recuerdo, más o menos es así. El punto toral sí es, como lo comenta el compañero Fidel, respecto al recurso, a que no se tenía un recurso cuando se violentaba un derecho político electoral como el de Castañeda Guzmán. Sí, fue lo que recuerdo. Sí, correcto, totalmente. Creo que hay dos puntos como muy importantes, ¿no, Fidel y Jorge? Uno es cómo garantizar el derecho
de acceso a un recurso judicial efectivo porque México estaba en una clara omisión en el tema electoral, incluso interpretativamente, lo recordarán ustedes, porque Castañeda Guzmán primero va al juicio de amparo, luego va al JDC y no encuentra por ninguna de las vías una solución. Tanto en la justicia electoral se le cierran las puertas, como un juez de distrito determina la improcedencia del amparo y el sobreseimiento, y después la Corte lo confirma tiempo después. Incluso materialmente no le traería ningún beneficio porque ya había pasado la elección del 2008 y Castañeda Guzmán seguía sin saber cuál era la vía para poder impugnar la negativa del Instituto Nacional Electoral en el tema. Entonces había una clara omisión por parte del Estado mexicano. Ese es un punto muy importante. Y el otro punto, para ver si alguien lo visualizó, es cómo ejerce la Corte Interamericana el test de proporcionalidad. Porque ahí ya estábamos frente a una restricción al derecho a ser votado únicamente por la vía de los partidos políticos. Entonces la Corte sí ejerce la metodología del test por primera vez, nunca lo había hecho hasta este caso. Y lo trae a contexto, evidentemente, de la jurisprudencia alemana, que fue la que hasta ese momento la había desarrollado de manera muy puntual a propósito de la propuesta del profesor Robert Alexy. Pero sí es una metodología que se ocupa hoy en día en el sistema interamericano, ¿no? Daniel, adelante. Sí, gracias, Jesús. Bueno, yo partiría sobre el sentido de la sentencia y de ahí qué efectos tiene. En efecto, yo veo tres sentidos. El primero es el más importante y el que ya ha comentado Fidel, que es la violación que tuvo el Estado mexicano al artículo 25 de la Convención Americana. Es decir, lo toral se consagra en que a Castañeda no se le permitió una protección judicial. Ese es lo toral y es a lo único que la Corte sentenció a México. Es decir, es lo único que violó México, esa protección judicial. Cuando tú mencionas lo del test de proporcionalidad, es cuando en efecto él dice, oye, me violentaron mi derecho a ser elegido, a ser votado. Dice la Corte, no, el Estado mexicano no te violó ese derecho, está protegido, o el Estado mexicano no violentó si no me recuerdo, es el artículo 23, no recuerdo, la fracción, y dice, ok, pero tampoco te violó la igualdad ante la ley, porque dentro del Estado mexicano, o el artículo 24 de la Convención, tampoco está violentado. Entonces, conforme a la tutela judicial, que sí fue responsable, y que fue el efecto de la sentencia, yo de ahí partiría en tres temas. La primera, sí, que no había un recurso judicial efectivo por parte del Estado mexicano para proteger a Castañeda Guzmán, y de ahí empezamos a delimitar o a tener límites conforme a los derechos políticos. Y de ahí, pues nace, obviamente, pues, digamos que lo trascendental de todo esto, que son dos cosas, las candidaturas independientes y la adecuada tutela judicial del Estado de México, del Estado mexicano a los ciudadanos, cuando entonces, bueno, pues surge como tal el JDC, y ya vienen todos los... ¿Y por qué se cumple primero? ¿O por qué se cumple? Porque esto, en efecto, pues fue en el 2004, para la elección del 2006, pero ya veníamos pensando en el 2009, 2011, estar implementando lo de las... Ya se discutía las candidaturas independientes, esa tutela judicial, y por eso es que ha sido la única sentencia que incluso se cumplió casi en su totalidad antes de que fuera notificada al Estado mexicano. Hasta ahí dejo mi participación. Sí, perfecto. Muy buen análisis. Me parece que dieron en el punto de la condena, porque fíjense, incluso para quienes no han leído la determinación, sostienen que el Estado mexicano fue condenado para el tema de las candidaturas independientes, y de ninguna manera. La Corte Interamericana incluso hace un especial análisis de lo que hemos llamado el margen de apreciación nacional en el sistema interamericano. ¿No? Decirle a México, a ver, México, yo no me voy a meter en el tema de la candidatura independiente. Porque básicamente
hay un argumento fundacional, que es, en América Latina no existe un consenso sobre si deben de existir o no las candidaturas independientes. Muchos dicen, bueno, es que fue la salida fácil de la Corte Interamericana, ¿no? No meterse al tema de si se tienen que regular en México la candidatura independiente o no. A mí me parece que fue un tema de deferencia configurativa. Para mí es correcto, ¿eh? Decirle México, yo no me voy a meter en el tema porque no solo implica el respeto a un derecho, como lo decía Daniel, previsto en el 23.1, sino también pues, la implementación de las candidaturas. Hay un costo económico para México al respecto, hay una modificación legislativa que tendrá que realizar incluso de orden constitucional, etcétera. Entonces, México ahí yo no me puedo meter, está dentro de los límites de autogestión que tienen a veces los tribunales, ¿no? De decir, a ver, yo no me puedo meter, ese es un tema del Poder Legislativo, si el Poder Legislativo determina la regulación de esa figura, perfecto, y si no, pues bueno, habrá las razones para considerar que no. Hay quienes están de acuerdo con esta postura de autogestión y autocontrol de los tribunales. Hay quienes parten de una visión un poco más aventurada de la justicia constitucional e incluso entienden que hay un activismo, ¿no? Y que dicen, no, los tribunales pueden ordenarle a los congresos que hagan X cantidad de cosas. Yo diría que hay que tener un equilibrio. En algunos casos también tenemos que ser mesurados, porque a veces los tribunales también se exceden en cómo determinan los efectos de una decisión judicial. Y eso puede traer muchos conflictos en el seno de la distribución de competencias, del propio Estado de Derecho, del tema de federalismo, etcétera. Entonces creo que ahí la Corte, bien o no, fue deferente contra México y estableció que llegará el momento en el que México lo hiciera, aunque yo sí creo que la sentencia tiene un impacto. Si bien ya se estaba discutiendo previamente el tema de las candidaturas independientes, fue esta sentencia la que da en el punto para decir, a ver, vamos a discutir si en México se tienen que regular o no las candidaturas independientes. Y a partir de ahí viene la modificación para la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Y para la inclusión del tema de las candidaturas independientes. Ojo, con todas las deficiencias que hoy en día tienen las candidaturas independientes, ¿no? Fíjense, hay una sentencia que a mí me gusta mucho, les recomiendo su lectura, que también es muy paradójica frente al criterio que ha sostenido de nulidad por rebase de topes de campaña a la Sala Superior, pero que sí representa un avance para el tema de las candidaturas independientes. Es el tema de Peribán, Michoacán. Así búsquenlo. Peribán, Michoacán. Fue en la elección del 2014, creo, si no me falla la memoria. 2015, creo. 15 o 16, no lo recuerdo ahorita bien. Es la elección a la presidencia municipal de Peribán, Michoacán. Y hubo un significativo rebase del tope de campaña por parte de la candidata independiente en ese momento. Y el candidato de partido político vino a cuestionar la validez de la elección por el rebase de tope y la sala emite un criterio muy interesante donde dice, a ver, es cierto que la candidata independiente rebasó el tope. No recuerdo, eran 2 millones y lo rebasó por casi 1 millón de pesos, ¿no? Que no se comparaba con lo que se le había asignado al candidato a la presidencia municipal del partido político, porque incluso iba en coalición, entonces él tenía, por decir un ejemplo, 10 millones de pesos, ¿no? Y la Sala Superior dice, si hay un rebase que no es doloso, así lo determina, y aparte no es significativo, porque tú tuviste 10 millones de pesos y ella tuvo 2 millones. Entonces, para la cantidad que tú tuviste para gastar en el proceso, evidentemente que ella estaba en una situación de desventaja. Ahí es de donde parte una violación al principio de igualdad en el apoyo que se tiene de financiamiento público y privado de las candidaturas independientes, que incluso ya ha sido materia de la discusión en sala superior. Y concluye entonces que como el rebase no es significativo y no fue con dolo, no hay una nulidad de la elección. Parte del principio de certeza y del principio de presunción de validez que tiene la elección.
Pero es un precedente muy interesante que trata de visibilizar a la candidatura independiente. Es decir, están en desventaja, no cuentan con la misma cantidad de recursos, ni financieros, ni humanos, etcétera. Y entonces hay que ayudarle a los candidatos para que se animen a ser candidatos independientes. No quiere decir que esto vaya a ser una justificación para que se desborde el gasto de la candidatura independiente, ¿verdad? Sino únicamente tomar en cuenta que va a haber ocasiones donde estén en una clara desventaja. Y si esa clara desventaja viola el principio de igualdad en el proceso electoral y representa un obstáculo para que se materialice la candidatura independiente, pues puede ser que se rebase el tope y no pase nada, ¿no? Habrá que analizar las circunstancias del caso en concreto, pero por lo menos en esa oportunidad la sala fue categórica al decir, no hay dolo, no se acreditó que lo hubiera hecho de manera dolosa o con alevosía, premeditadamente, sino únicamente pues, no visualizó cuál era el rebase, el tope máximo que tenía de campaña y lo rebasó. Pero no es significativo porque incluso la diferencia era sumamente alta, 6 o 7% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Entonces también ese fue un factor importante para que no se determinara la nulidad de la elección, ¿no? Pero es un claro ejemplo de cómo es que ha avanzado el tema de la candidatura independiente. Raúl, adelante, te escuchamos. Pensé que no me había visto, maestro. Solamente agregar que pues yo soy del equipo, ya casi lo dijeron todos mis compañeros, pero algo que vimos en mi clase de mecanismos internacionales de derechos humanos es que a través de este caso de Castañeda Gutmann, México, el Estado mexicano, ratifica la competencia contenciosa de la Corte. Solamente eso agregar, maestro. Perfecto, sí. Me parece que es un tema que se tiene que discutir, sobre todo para analizar puntualmente las facultades que se tienen y que ustedes sean conscientes que la Corte Interamericana ha representado en América Latina un baluarte para el cambio democrático. Fíjense, existe otra facultad que no se atiende mucho de la Corte Interamericana, pero que también es muy importante, la del dictado de medidas cautelares. Y esta facultad del dictado de medidas cautelares es relevante porque si se presenta una queja individual, que ahora hay un sistema electrónico para la recepción de quejas individuales, donde yo me meto a la página de la OEA y puedo presentar esta queja, le puedo solicitar primero una medida precautoria a la comisión. Decirle, oye, comisión, se están violando de manera reiterada, sucesiva, mis derechos humanos reconocidos en la Convención en el Estado mexicano. Y si la comisión determina que es un caso relevante, lo puede remitir a la Corte Interamericana para que emita una medida cautelar, algo así como la suspensión en el amparo. Y esa medida cautelar puede tener diferentes efectos, desde uno paralizador de decirle a México, deja de violar los derechos de esta persona, hasta evidentemente uno restitutivo o constitutivo, de decir, cesa la violación y repárale en el ejercicio del derecho votado o reconócele ese derecho que venía disfrutando y que con la determinación, la norma, etcétera, pues se vio afectado por parte de una autoridad nacional. Entonces, ese dictado de medidas cautelares también puede ser importante porque puede cesar la violación y no dejar sin materia la violación para cuando llega al sistema interamericano. Porque, ¿cuánto tiempo en promedio les gusta que llegue un caso a la Corte? En promedio, solamente desde que se agotó el principio de definitividad. Más o menos 6, 8 años, 10. Fíjense, es un largo camino que incluso para las víctimas puede representar algo de falta de acceso a la justicia o de falta de cumplimiento al recurso judicial efectivo, que entra dentro del estándar interamericano y el acceso a la Corte. Entonces, si tardan 10 años en que la Corte pueda conocer de un caso contencioso que ya se resolvió en definitiva en sede nacional, pues esta medida cautelar puede representar una medida de satisfacción para la víctima, previo a que su caso se llegue a juzgar en el sistema interamericano. Entonces, es muy importante también conocer esa facultad. Perfecto, muchas gracias al equipo.
que le correspondió el análisis de esta primera decisión sobre el caso Castañeda-Gutmann contra México. Y vamos al equipo número 2, que le tocó el caso Radilla-Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. Adelante, en el orden en que quieran participar, tienen el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, adelante, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera empezar con los antecedentes del caso. Correcto. Rosendo Radilla, pues era un hombre de 60 años de edad, quien se involucraba en los temas políticos de su comunidad del municipio de Atoyac de Álvarez, y entre otras actividades, pues él componía corridos sobre los eventos sociales que ocurrían en su contexto. Y el 25 de agosto de 1974, él se dirigía en un autobús junto con su hijo de 11 años a Chilpancingo, Guerrero, y en ese traslado diversos militares, bueno, más bien hubo un retén militar, lo detienen, bajan a todos para una revisión y a él no lo dejan regresar al autobús, diciéndole que él estaba detenido por componer corridos precisamente. Y esto se suscita en un contexto donde, que se le conoció como una guerra sucia por parte del gobierno en contra de diversas guerrillas como la Liga 23 de septiembre, el tema de Lucio Cabañas y cuestiones similares, donde se realizaban operativos en contra de estos grupos para concluir con su actuar, por así decirlo. Concretamente, a Rosendo Radilla se lo llevan a un cuartel militar donde lo torturan y prácticamente pues desaparece, ¿no? Que, hasta la fecha de la sentencia, pues justo se pronuncia que no se había encontrado su paradero con vida, ni siquiera su cuerpo. Esto pues, sucedió en 1974 y es hasta el año de 1992 cuando su familia puede acudir ante una autoridad a denunciar el hecho. Esto porque todas las personas que durante los años de la desaparición, todas las personas que se acercaban a denunciar este tipo de hechos eran detenidos, sometidos a tortura, vinculados con las guerrillas que surgían, etcétera, etcétera, y pues por ello la familia nunca pudo acudir formalmente ante una autoridad, sino que simplemente realizó actos judiciales para poder encontrarlo. Eso por lo que hace el contexto. No sé si alguno de mis compañeros quiera continuar y vamos complementando para no robar ahí. Perfecto. Miguel, ¿cuánto tiempo pasó? Ese dato es importante. ¿Cuánto tiempo pasa de la desaparición del señor Radilla a la sentencia interamericana? Para que se den cuenta más o menos cuánto tarda un caso en llegar al sistema interamericano. Sí, la desaparición fue en 1974 y la denuncia ante la comisión primero se presenta en 2001 por los representantes de la familia y es hasta 2009 prácticamente donde tenemos las sentencias. Así sí fue un periodo muy, muy amplio, pero desde la presentación de la denuncia de la comisión a la sentencia de la corte pasaron alrededor de 8 o 9 años. Fíjense, ¿qué tan problemático y significativo es este periodo para las víctimas? 8 años, imagínense. Si ustedes fueran víctimas, ¿qué pensarían? No hay respuestas. A pesar de que la sentencia de la Corte Interamericana tiene un tema sensible, desde la procuración del derecho afectado, lo cierto es que durante mucho tiempo las víctimas no encuentran ningún tipo de respuesta y eso evidentemente representa una falta de ser escuchados institucionalmente, ya sea por el Estado conducente o en el sistema interamericano. Por eso es que muchos de los casos, pues digamos que representan un baluar para la democracia. Por eso es que la Corte los selecciona. Hay una política judicial muy fuerte en el sistema interamericano de determinar qué casos van a representar un cambio para los problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, en América Latina. Aparte, pues, del tema financiero, que ustedes lo conocen muy bien. La Corte no tiene recursos financieros para una funcionalidad como el Tribunal Europeo y aparte los jueces son itinerantes. Es decir, no se concentran todo el tiempo en las labores del sistema interamericano. Incluso se les permite que se dediquen a otras funciones o que tengan otros ingresos, porque también lo que se les paga por ser juez interamericano, pues es algo muy significativo. Luego, entonces, el sistema interamericano sí se preocupa porque los casos sean de trascendencia. Y al final les voy a explicar un poco de las épocas de la jurisprudencia,
porque esta primera época fue mucho de tema penal, ¿no? Desaparición forzada, tortura, integridad personal, etcétera. Pero sí ha habido un avance en la discusión. La Corte hoy discute otros temas diversos a los que en esta primera época llegaban al sistema interamericano o se preocupaban porque la Corte se pronunciara al respecto. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más del equipo? Adelante, Francisco. Bueno, pues como vimos, el caso Pacheco, Radilla Pacheco, fue secuestrado, bueno, desaparecido desde el año 74. En el año 74, México todavía ni había firmado la convención. Entonces, pues eso fue uno de los argumentos que se plantearon en este caso para que no se tratara y no se le condenara a México, que fue un asunto anterior a la firma de la convención del año 81 y el reconocimiento de la competencia contenciosa en el diciembre del 98. Correcto. Entonces decían, ¿cómo le hacemos? Pues si eso fue antes, pero aplicando criterios de protección de derechos humanos, la Corte menciona de que la desaparición forzada es un delito continuado que por lo que sigue vigente hasta que no se encuentre los restos mortales, en su caso, se encuentra vivo o muerto. Entonces, esa fue la pauta que da para decirle, pues lo siento México, fue secuestrado, desaparecido en el 74, pero sigue vigente porque todavía no sabemos qué le pasó. Claro. Entonces, pues vamos a analizar esta situación. Entonces, pues, se ponen a analizar desde el 2001 que llega la comisión hasta el 2009 que se emite la sentencia, pues puso nerviosos a varios actores políticos, pues al final de cuentas, pues de la sentencia previa que teníamos, era únicamente la de Castañeda Gutmann. El caso de Martín del Campo, pues pasó sin pena ni gloria, porque a ese sí se le aplicó que fue retroactivo, que fue, perdón, antes de la entrada en vigencia de la competencia contenciosa y por ende no se analizó el fondo. Entonces, ese no se tomó en cuenta. Viene el de Castañeda Gutmann, pues como ya sabían que se iba a condenar en Castañeda Gutmann, el Estado mexicano se pone a trabajar, lo que no había hecho con anterioridad, pues solventa algunas cosas para que cuando le llegue la sentencia ya estuviera solventado eso. Después de Castañeda Gutmann viene el de las mujeres de Juárez, el de Campo Algodonero, en donde muchas mujeres fueron desaparecidas, y pues de eso sí es a ojos vistos que debían de hacer algo las autoridades, y fue uno de los temas que se ocupó México de tratar de reparar, bueno, de tomar medidas para que esto no se siguiera produciendo. Y bueno, ya después de eso, ahora sí se viene una sentencia emblemática porque toca a los que hasta entonces eran intocables, que era a los miembros de las Fuerzas Armadas, con su fuero militar, que nadie más podía juzgarlos más que sus propios tribunales. Entonces aquí es donde esta sentencia es el parteaguas, y al llegar esta sentencia en el 2009, al emitirse, al llegar al Estado mexicano, pues como comentó usted, doctor, los mismos miembros del Poder Judicial se ponen a investigar, primeramente con el asunto Varios 436, que es el 489, del Varios 489, que posteriormente da lugar al Varios 912, y en donde se analiza, se desmenuza esa sentencia, siendo la primera vez que la Corte asume ese papel de ver qué le toca hacer para cumplimentar esta sentencia. Y pues primeramente en la resolución que se da a Varios 912, se emiten 7 tesis de jurisprudencia, bueno, 7 tesis aisladas, que no fue como jurisprudencia, 7 tesis aisladas, que son las tesis que nos van pintando el caminito para seguir, para hacer todo lo que ahora ya vemos normal, y que da la pauta para la reforma del 10 de junio del 2011. Entonces, la reforma del 10 de junio del 2011, que cambia el paradigma de derechos humanos, tiene algo de base en esta expediente Varios 912, para que de ahí se tomaron esas ideas para reformar y adecuar la Constitución a los parámetros internacionales.
Entonces, de ahí se da esa situación del paradigma de que los militares eran intocables y en donde se establece de que hay un civil involucrado, ya no va a ser el tribunal militar el que conocerá, sino la justicia ordinaria. En este caso sería el juzgado de distrito en materia penal que corresponda a la jurisdicción correspondiente. Entonces, esos fueron los cambios y pues produce que el control convencional se dé y se condene al Estado mexicano a que tenga que educar a sus juzgadores para aplicar estos medios de control convencional, que ya no nada más la Constitución iba a ser el tema que se iba a analizar, sino también la jurisprudencia y la legislación internacional que el Estado mexicano firmó. Claro. ¿Cuánto? Sí, perfecto. Muy bien, Francisco. Buen análisis del tema del fuero militar. Como yo les decía, es un tanto problemático, ¿se dan cuenta? Sobre todo porque nunca la Corte se había enfrentado a visibilizar el tema del fuero castrense, de la disciplina militar y de la problemática en la que se enfrentaban muchos civiles. De decir, oye, pues sí, estoy en un conflicto con un militar, lo quiero resolver, pero ¿qué crees? Yo no tengo capacidad frente a la función jurisdiccional castrense, no puedo acudir, no me reconoce ningún tipo de personalidad jurídica. Luego entonces, pues me dejas en un total estado de indefensión. Y ahí es cuando la Corte, creo que eso, Francisco, fue el punto fino para que la Corte Interamericana determinara que la reserva interpretativa fuera inconvencional. El tema de medir cuántos casos existían donde los civiles no habían sido escuchados. De decir, bueno, sobre pretexto de que hay un tema de fuero militar, pues tú civil ni modo, te quedas sin ser escuchado. Y yo solo voy a escuchar al militar y la versión que tenga y yo lo voy a sancionar. Y el civil se queda como, bueno, y luego yo soy víctima. ¿Qué pasa si fui víctima de un militar en un tema de orden penal? Pues también tengo derecho a que me escuchen, a una reparación del daño. Y no lo puedo hacer si tú circunscribes la competencia únicamente al fuero castrense. Entonces creo que ese fue el punto fino para que la Corte se aventara ese round, porque no era un round sencillo, era decirle a México, con base en tu soberanía y que tú determinaste una reserva interpretativa para ese tema, ¿qué crees? No te puedes reservar el tema, porque si yo dejo que te reserves el tema, generas una violación a la convención. Y yo como último intérprete tengo el deber de establecer cuándo incluso una reserva interpretativa puede ir en contra del estándar interamericano. Y fue lo que animó al final a la Corte Interamericana. Y se porta sensible, no sé si lo vieron, en el tema de la interpretación conforme. O sea, la Corte no declara la inconvencionalidad de la Constitución mexicana. Solo le dice a México cómo aplicar el tema del fuero militar. Ese es un tema de interpretación conforme, ¿no? Si lo aplicas así, es contrario a la convención, pero si lo aplicas así, respeta el contenido de la convención. Por eso es que el escenario interpretativo fue cuando sean solo militares, fuero militar. Pero cuando esté relacionado a un civil, se acaba la competencia del fuero militar. ¿Correcto? Creo que Alejandra había levantado la mano, ya después no se animó. Sí, adelante, Samuel. Bueno, y ahondando un poquito con la participación de los compañeros, hay un tema también importante que es el relativo al fondo de reparaciones, es decir, a la resarcición de los daños de las víctimas, porque hasta ese entonces pues no se hablaba de ningún, bueno, lo que ahora son las comisiones de atención a víctimas, ¿no? Es decir, no se hablaba de una reparación social, psicológica y sobre todo monetaria. Y es ahí donde la Corte empieza a hacer un análisis más profundo y dice, oye, tienes que crear un fondo, tienes que crear alguna partida presupuestal, que analice los casos donde implique militares con civiles, donde la justicia castrense haya tenido o haya estado involucrada. 2, tienes que empezar a ver la reparación integral a las víctimas, es decir, porque hasta ese entonces no se les daba atención psicológica, atención, sobre todo también pues de reparación de daños y sobre todo pues la correcta búsqueda de las víctimas, ¿no? Lo que hablan aquí por el tema en temas de desaparición forzada,
que bueno, lo hemos visto en años recientes, ha tenido un reforzamiento o un auge, ¿no? En cuanto al tema de reconocimiento de restos y demás situaciones que pues han estado fortaleciendo últimamente con otras reformas que han derivado a partir de esa sentencia. Sí, claro, ese tema también es bastante interesante porque incluso dio pauta a la Ley General de Víctimas y precisamente al tema de, que sigue siendo problemático hasta el día de hoy, de cómo la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional, la Comisión General, tiene que recepcionar los casos de la Corte Interamericana. O sea, tiene que hacer toda una estructura para fijar directrices de cómo es que se fijan los montos de reparación patrimonial, material, monetaria y los de reparación inmaterial, porque también pueden existir muchas medidas de reparación respecto de la violación a temas psicológicos o temas de daño moral. Entonces también hay un especial análisis en ese tema. Y la Ley General de Víctimas también emanó de este tema. Incluso la actual Ley General de Desaparición Forzada tuvo una reforma a partir del caso Radilla. Hoy en día es una ley pues, muy compleja en cuanto a su estructura y muy compleja en cuanto a la actualización del delito de desaparición forzada, porque hoy también se puede dar por particulares, no solamente por miembros del Estado. Entonces, sí ha sido avance en varios temas a partir de esta sentencia y yo sí diría que de todas ha sido la más emblemática para el tema de derechos humanos. La más emblemática. O sea, en la que más se ha sufrido, ¿sí? En la que difícilmente se va a lograr un cumplimiento en sus términos, pero sí la más emblemática para muchos cambios democráticos en el sistema jurídico mexicano y para, por lo menos como sociedad, darnos cuenta de varios fenómenos que sabíamos que existían, pero que a lo mejor no les tomábamos importancia, ¿no? O sea, el fenómeno de desaparición forzada empezó su auge a partir de esta sentencia. Antes pues, sabíamos que desaparecían personas, pero no sabíamos la magnitud del problema social que se vive en México. Y creo que esta sentencia fue sensible también en el tema social. Decirle, oye, México, date cuenta como sociedad qué es lo que está pasando. Lo mismo que pasó en caso Campo Algodonero, ¿no? Muchos decían, sí, sabemos que violan mujeres, correcto, pero no sabíamos la magnitud del problema en el que se enfrentaba México y que México tenía una política incorrecta de atención y prevención del delito de cada caso individual. E incluso en esa sentencia la Corte le dice, oye, México, estás totalmente equivocado. Los casos de violencia contra la mujer no se tienen que analizar de manera particular. Es un fenómeno social. Tienes que crear una política integral de prevención, de sanción, de erradicación, etcétera. Bueno, que a la fecha es poco útil. No lo sabemos. Poco útil, a pesar de que hay muchos mecanismos, es poco útil. Siguen existiendo muchos temas de violencia para la mujer, muchos temas de feminicidio. Entonces, también ahí México tiene una deuda. Ahora, hay otro punto que también es muy interesante para este mismo escenario de la justicia penal, que es el tema de los servicios periciales. México tiene pendiente un tema muy importante a partir del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, que es los servicios periciales no deben depender de las fiscalías. Deben de ser autónomos, por obvias razones, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo enfrenta México ese tema, porque no es sencillo, tiene un impacto presupuestal. Imagínense, convertir toda una estructura institucional que depende de las fiscalías en órganos autónomos, con patrimonio propio, con gestión autónoma, incluso con una metodología totalmente diferente a la que se viene viviendo en las fiscalías, para que realmente los dictámenes sean objetivos, sean imparciales, no tengan el dedo de alguna fiscalía, etcétera. Entonces, es un tema que le vendría muy bien a la justicia penal, pero es un tema que no está dentro de la política actual de pues, el gobierno que nos dirige, ¿no? Porque no ha hecho ningún hincapié de preocupación para poder atender ese tema, y creo que también le corresponde al Congreso. Es un tema donde el Congreso tiene que decir, en cumplimiento al fallo interamericano, voy a establecer la autonomía de los servicios periciales a nivel nacional. O sea, tendría que existir una ley, por lo menos general, del sistema de servicios periciales, donde le establecieran
a cada una de las entidades federativas cómo regular el tema de sus servicios periciales dentro de sus fiscalías. Es un tema muy complejo, pero que México tiene que acatar porque ya lo determinó así en un fallo interamericano la Corte. Muy bien. ¿Algún otro comentario hasta aquí de la sentencia Radilla? Sí, Miguel. Sí, bueno, aquí nada más igual como aportación, la trascendencia de esta sentencia, sobre todo para lo que se obligó al Poder Judicial implementar en el caso de México, son 3 puntos relevantes. Primero, que todos los jueces deberán llevar un control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Ese fue uno de los puntos importantes. El segundo es que se debe restringir la aplicación del fuero militar cuando intervengan civiles en algún hecho y solo por excepción se aplicará el fuero militar cuando se vulnere la esfera jurídica del ámbito castrense o de la materia castrense. Y tercero, que el Poder Judicial de la Federación debería implementar medios administrativos derivados de la sentencia de la Corte, como capacitación, sensibilización en ese tipo de temas. Y debido a ello, pues como usted ya nos adelantaba al principio de la clase, pues el control de ex oficio debe partir de un análisis sistemático del artículo 1 y 133 de la Constitución, que se integra por 3 elementos, ¿no? Primero, por todos los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Segundo, por todos los derechos humanos, primero por todos los derechos establecidos en la Constitución y la jurisprudencia del Poder Judicial. Segundo, por los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. Y tercero, aquí es lo que usted comentaba, que se estableció que los criterios vinculantes de la Corte en las sentencias en las que México haya sido parte. Y estableció que iban a ser criterios orientadores en aquellas sentencias donde el Estado mexicano no fue parte. Entonces, esa fue una de las aportaciones que ya se estableció como tal en el expediente varios 912-2010. Y pues también establece lo que conocemos hoy como la interpretación conforme en un sentido amplio, en un sentido estricto, y pues en última instancia, pues la inaplicación de la norma cuando esta sea inconstitucional o inconvencional. Sí, perfecto. Ese es un punto un tanto técnico de la interpretación y creo que le vino bien para analizar el monopolio que tenía la Corte en su momento, Miguel, del control judicial de la Constitución. Le vino bien, creo que hay frescura en el tema. Todavía no nos hemos animado al 100% en discutir estos temas de fondo, pero por lo menos ya existe una revitalización del tema del control, de cómo se vincula a la autoridad jurisdiccional para hacerlo de manera difusa y del tema del control oficioso, ¿no? Que hoy en día sigue siendo un tema que da mucho de qué hablar, sobre todo porque la Corte ha entendido que el tema del control oficioso tiene que darse en un marco de posible inconstitucionalidad. Y no es incorrecta esa apreciación de la Corte. Sin embargo, creo que el mensaje ha sido: órganos jurisdiccionales, ustedes no deben preocuparse por el control oficioso. Y hoy en día, creo que, y dejo un mal sabor de boca, los órganos jurisdiccionales no realizan control oficioso, solo si las partes lo solicitan. Pero si nadie lo pide, el órgano per se no se anima a hacerlo. También creo que hay una ausencia de técnica y de metodología. Los órganos no saben cómo aplicarlo y eso es preocupante. A más de 11 años de la reforma constitucional es preocupante que no sepamos utilizar metodología o técnica para el control difuso. Y creo que es uno de los puntos que más ha quedado a deber. Hay que profesionalizar en ese tema de metodologías y de técnicas para que el control difuso se vuelva una realidad, para que los jueces se animen a aplicarlo y no unos cuantos valientes nada más estén generando este tipo de interpretación constitucional de la interpretación judicial de la Constitución, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario del caso Radilla hasta aquí? No, ninguno. Vamos entonces al tercer caso, que es mujeres víctimas de tortura sexual, ¿no? Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Inés Fernández es el 3. Inés. Entonces, mujeres víctimas es el cuarto. Inés Fernández y otras contra México. Adelante, Alejandra. Buenas tardes. Me disculpo porque estoy enferma de laringitis y casi no puedo hablar. No te preocupes. Gracias.
El caso María Inés Fernández es derivado de la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación sexual cometida hacia la señora Inés por parte de agentes militares en el estado de Guerrero en el año 2002. En él se puede ver la violación a varios derechos, entre los cuales señala la Corte el de tortura derivado de la violación por la intimidación que realiza un militar, bueno, varios militares, y ahí señala una parte importante que dice que en la declaración de la señora Inés se había dicho que estaban 3 militares y en una segunda declaración se señalan solamente 2, por lo que dice la Corte que para criterios de la Corte, pues no es relevante el número de personas que hayan estado. Claro. Y bueno, creo que me salté un poquito, pero el Estado mexicano, al dar la contestación respecto del caso, señala que la Corte no tiene facultad para hablar sobre la convención sobre la violencia contra mujeres. Y después pide que se retire, porque señala que no hubo una violación como tal. Es correcto, sí. Ajá. La segunda violación que señala es una injerencia en el domicilio privado de la persona de parte de agentes militares, por lo cual señala que hay una arbitrariedad y abuso. Me disculpo. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, los militares al ingresar al domicilio consultan a esta señora respecto de que les dé una información. La señora se niega a darla. Bueno, no es que se niegue, simplemente no la da. Y los militares empuñan una pistola y uno de ellos la sujeta por las manos y la viola. Entonces, bueno, aquí viene otra cosa, que el Estado mexicano estaba llevando el caso igual por el fuero militar, y la Corte Interamericana señala que lo mismo que ya han reiterado mis compañeros, que cuando esté implicado un civil, pues la competencia no debe de ser militar. Además de que en el año en el cual la Corte conoce del caso, que es en el 2008, no se había dado una resolución a lo que estaba sucediendo. Por lo que también la Corte señala que ella puede conocer del caso porque hay una violación a los principios de debido proceso, de las garantías de igualdad ante la ley, y esto derivado de que aun cuando hay un medio, de que hay hay un recurso, perdón, no solamente debe de existir, sino también debe de poderse llevar a cabo y debe de dar una pronta justicia, no solamente el que esté así llevándose a cabo. Claro. Otra de las violaciones fue la falta de atención médica, derivado de que no había personal y de que al final las pruebas fueron extintas. Entonces, esto dejaba sin materia, se supone que el caso. No hubo una adecuada cadena de custodia, más de 8 años sin una decisión judicial, y bueno, la Corte señala que también, bueno, en sus resoluciones, que debe de haber una protección, que el Estado debe de armonizar la legislación castrense con la Convención Americana, perdón, Interamericana. Debe de brindar, además, tratamiento médico y psicológico a las víctimas, y adicionalmente capacitación y materiales para que quienes lleven a cabo todas las revisiones de abuso sexual sean personas que tengan el material, porque en Guerrero no existía, en Guerrero no encontraban, bueno, en ese momento, cómo se llevara a cabo, y tampoco no se hizo de la forma adecuada.
También señala una indemnización por los daños materiales materiales que recibió la afectada, pero no solamente a ella, sino también su familia, porque a los hijos, se ordena que el Estado mexicano les proporcione becas y que esta violación va con la familia es derivada justamente de que no hubo una justicia pronta y expedita. Y creo que hasta ahí me quedaría. Muchas gracias y disculpen. Correcto, Ale, no, muchas gracias a ti, gracias por el esfuerzo y por los antecedentes, muy, muy claro el tema. Hay dos puntos aquí a discusión que sostenía Ale, bueno, tres en realidad que son muy emblemáticos para la justicia constitucional y que desde luego también representan un tema un tanto polémico hoy en día. Primero, labores en materia de seguridad pública, ¿a quién le corresponde? La Suprema Corte en diciembre del 2022 validó el acuerdo emitido por el presidente de la República por el que establecía que la actual Guardia Nacional puede quedarse de manera permanente en las labores en materia de seguridad pública, en un debate muy interesante, donde la Corte incluso algunas de las y los ministros dejaron de lado algunos de los criterios interpretativos que venían sosteniendo y sobre todo que es una sentencia que no respeta los estándares interamericanos. Ya les puse yo el ejemplo, Atala Rifo Niñas contra Chile, donde se declaró la inconvencionalidad de una decisión emitida por la Corte Suprema de Chile. Puede pasar que la Corte Interamericana determine que el fallo de la Suprema Corte no respeta los estándares interamericanos, y no como un órgano revisor, sino simplemente para establecer que ese acto, porque al final es un acto, así lo catalogó el propio Kelsen, la sentencia emitida por un órgano jurisdiccional es un acto que es susceptible de control, y la Corte en control concentrado de convencionalidad puede determinar que ese criterio emitido por la Corte Suprema no se apega a los precedentes que ha emitido sobre el tema de la seguridad pública y los militares. Y ahí está el claro ejemplo de por qué las Fuerzas Armadas no pueden realizar funciones en materia de seguridad pública, porque pasan este tipo de cosas. Y es reiterado, ¿eh? Si ustedes hacen un análisis cuantitativo, son muchos los casos donde los militares han estado relacionados con graves violaciones a derechos. Montiel Flores, Radilla Pacheco, Inés Fernández, mujeres víctimas de tortura sexual, Ceibas y otras contra México. Son múltiples los precedentes. Por eso es que la Corte se preocupa cuando un Estado establece que las funciones en materia de seguridad pública van a estar a cargo de mandos militares. Y el que la Corte haya sostenido eso quiere decir que no visualizó en perspectiva cuál era el estándar interamericano sobre el tema del uso de la fuerza y las labores en materia de seguridad pública, porque precedentes sobre el tema hay muchos, y muchos de ellos donde el Estado mexicano ha sido condenado. Entonces, eso es un tema muy importante, ¿eh? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, los días 8 y 9 de marzo, va a haber un foro donde vamos a estar discutiendo sobre algunas de las sentencias relevantes de la Corte en 2022, y este es uno de los puntos, el de las Fuerzas Armadas. ¿Qué impacto tiene? Es un precedente del que no se ha discutido mucho, pero que es muy importante, ¿eh? Sobre todo cuando se emite bajo el marco de un decreto presidencial, y un decreto que incluso va en contra del propio contenido de la Constitución. Ahí por ahí había un meme, lo recordarán, ¿no? Donde decían, ponían según la pirámide de Kelsen y podían adelante el decreto del presidente hasta la cúspide, ¿no? Pues básicamente representa eso. O sea, en el constitucionalismo que tenemos hoy se ha roto un poco la perspectiva del orden constitucional, e incluso hay disposiciones de orden general que son potencialmente inconstitucionales e inconvencionales y que la Corte valida. Ojo, la Corte debe de tener un papel muy importante para estos temas delicados. Y creo que ha sido, sobre todo en 2022, una Corte muy intermitente, en el sentido de que cuando hay fallos que no van de la mano con la política del presidente, pues
discute abiertamente el tema. Pero cuando el asunto se relaciona con una política actual del presidente de la República, como que no vemos tan coherente a la Corte, no la vemos tan precisa como en otros momentos, y eso para el modelo democrático y para el Estado de Derecho, pues nos debe de importar, ¿están de acuerdo? Porque no estamos exentos de que a alguno o alguna de aquí le toque enfrentarse con un tema en un militar, y no sabemos cómo el militar pueda responder si está realizando labores de seguridad pública. Lo estamos viviendo en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, fíjense cómo trasciende un fallo de la Corte para que con total plenitud el ejército diga, pues yo puedo realizar este tipo de funciones y más. Ahora puedo controlar el acceso al metro, quién entra, quién no, te puedo sacar a golpes si quiero porque creo que estás cometiendo una conducta que pone en riesgo a los usuarios del servicio de transporte público y te desaparezco, ¿no? Porque a veces se le hace muy sencillo al militar desaparecerte. Sí, o sea, lo vemos con normalidad, pero es un tema muy preocupante, ¿no? Decir, oye, es que pues, un militar me puede desaparecer y no pasa nada en este país. Fíjense, y cómo vincula el incumplimiento a un fallo interamericano, porque ahí la Corte, estoy cierto de que no hizo ninguna especie de control de convencionalidad, por lo menos no en la validez de ese decreto presidencial. Entonces, ese es un punto muy importante que rescato de lo que dijo Alejandra. El otro, el tema de la inviolabilidad del domicilio, que también es un tema en el que la Corte se ha portado muy sensible, sobre todo para evitar injerencias arbitrarias por parte de las autoridades públicas. Y el tema, pues, es un recurrente, ¿no? El de acceso a la justicia. O sea, ¿cuánto tiempo tienen que esperar las víctimas para obtener respuestas? Y respuestas claras, contundentes. Sí, Samuel. De hecho, de esta determinación también puedo rescatar dos cuestiones muy importantes. La primera es la perspectiva de género. Es decir, que el Estado mexicano realiza manifestaciones, les debo decir, bueno, es que es imprecisa, porque en una declaración dice una cosa, luego como que se contradice, que la Corte dice, bueno, tratándose de asuntos de temas del índole sexual, es normal que existan imprecisiones, dado lo traumático de las propias circunstancias en que vive la víctima, ¿no? Máxime que dicen que en un principio este asunto lo investigan como violación sexual, pero dice, omitiste el tema de la tortura, porque la persona fue torturada. Entonces, ahí habla el tema, bueno, de que no se realiza por la vía castrense, no se realiza una adecuada investigación y sobre todo no le permite un adecuado recurso a la persona. Y sobre todo también otro tema que rescato es la cuestión intercultural, en el que dice que la persona pues es de origen étnico y bueno, en un principio no se brindó un intérprete para que ella entendiera en su lengua materna qué es lo que se le quería decir o qué es lo que se estaba interponiendo en las denuncias que se presentaron. Y pues bueno, también a mí creo que es un tema que seguimos todavía pendientes, ¿no? Con el tema intercultural en cuanto a ciudadanizar y todo brindarles el acceso de la justicia a las personas que tienen una lengua materna distinta al español, que ahí la Corte Interamericana hace un hincapié en que dice que se debe de capacitar, bueno, para el caso de Guerrero, tanto a los ministerios públicos como a las instituciones involucradas con el tema de la mujer, para abordar estos temas desde el ámbito intercultural. Entonces, como me quedo con esa apreciación y que en general estados donde tenemos comunidades indígenas, pues seguimos con ese tema pendiente, ¿no? Sí, claro. Creo que la justicia electoral se ha portado muy sensible en el tema, ¿eh? Muy deferente en el tema, riesgoso portarte tan deferente, pero creo que ha sido una justicia electoral que respeta, sobre todo, la perspectiva que se tiene en el tema intercultural y en el tema de gestión por parte de los grupos o comunidades indígenas. Y es algo que no hemos entendido en otros rubros del derecho, ¿no? Donde incluso la Corte no se ha portado muy sensible en el tema, incluso porque no llegan los casos a la Corte, ¿eh? No llegan muchos de estos casos a la Suprema Corte. La mayoría de los casos que llegan a la Corte son por temas de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, pero no llegan casos de interculturalidad, no llegan casos de usos y costumbres, prácticamente son nulos. Recordaría ahí uno en 2018 sobre un tema de usos y costumbres en materia penal,
donde la Corte estableció los límites interpretativamente que se tiene a esto, pero de ahí en fuera no son muchos las problemáticas que llegan a la Suprema Corte en este rubro, caso contrario al sistema interamericano. Al sistema interamericano llegan muchos casos sobre temas de interculturalidad y de violaciones a derechos a grupos originarios o comunidades indígenas. Y ahí sí tenemos una jurisprudencia muy vasta, muy vasta, hay que revisarla. Desde el caso Yatama, que fue uno de los de origen para empezar a discutir este tema, hasta casos muy complejos como el de comunidad Saya contra Paraguay, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos temas muy importantes ahí en la jurisprudencia interamericana sobre el tema de grupos originarios, hay que revisarla. Muchas gracias, Samuel, por el comentario. Vamos con el último equipo para ir cerrando, que les correspondió el tema de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Adelante. ¿Sí está alguno de los miembros del equipo? Perfecto. Horacio, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, fuerte y claro. Sí, Horacio. Se trabó, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, disculpen, cambié la conexión aquí porque parece que tengo problemas con internet. Se escucha más fluido. Bueno, o sea, no alcancé a ver si algo de otros de mis compañeros de equipo levantaron la mano. Si no tienen inconveniente, pues pasaría, continuaría. El caso que nos tocó respecto a las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, pues básicamente los hechos sucedieron entre el 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, donde las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un desalojo de la carretera Texcoco-Lechería y pues se adentraron en la comunidad de San Salvador Atenco para detener a los manifestantes que tenían bloqueada la carretera en protesta por la construcción de lo que en aquel momento iba a ser el nuevo aeropuerto. Estuve leyendo aparte algunos artículos pues donde se señalaba que hubo incluso más de 200 detenidos, ¿no? En total. Sin embargo, este caso se centra en 11 mujeres en específico que señalan que fueron víctimas, pues primeramente de detención arbitraria, segundo de tortura, tercero pues de violencia sexual, violencia psicológica, 7 de ellas violación, que fueron violadas por las fuerzas de seguridad. Bueno, básicamente se centró en estas 11 mujeres y básicamente al llegar a la corte, de hecho estaba revisando cuando iniciamos, estábamos viendo aquí durante la clase, pues también los tiempos, ¿no? Los tiempos que demoró en llegar propiamente a que ya la Corte Interamericana hiciera la revisión y fueron prácticamente, pues el trámite ante la comisión inició en abril del 2008 y el procedimiento ante la Corte hasta 2016 se llevó a cabo. O sea, prácticamente 8 años pues transcurrieron de que lo conoció la comisión hasta que llegara a la Corte. Y bueno, la Corte condenó lógicamente al Estado mexicano, ya que señaló pues que sí estaba acreditado de sobra pues la violación a los derechos de las mujeres, ¿no? Tanto pues los que están señalados en la Constitución como los que están señalados en la Convención Americana, en la Convención de Belém do Pará, señalando pues que hubo tortura, que se limitaron sus garantías judiciales, producción judicial, sobre la integridad personal, la dignidad a la vida privada, pues a la vida sexual, que de hecho la tortura fue pues psicológica, física, sexual y que fue dirigida incluso a menoscabar la personalidad de ellas, pues a desanimarlas, a a ponerlas en una condición de inferioridad con respecto de las fuerzas policiales, ¿no? Y pues fuerzas de seguridad, perdón, y pues
a final de cuentas participaron fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales también. Estaba viendo que pues en un inicio, cuando el Estado mexicano llevó a cabo investigaciones, determinó pues que en lo federal no se podía perseguir delitos del orden federal, ya que la participación fue meramente de fuerzas de seguridad estatales y municipales, por lo que digamos que dejó que fuera la Procuraduría Estatal del Estado de México la que llevara a cabo las investigaciones, argumentando que a nivel federal no había nada, cosa que también la Corte consideró que no era correcto, ya que sí hubo participación de fuerzas federales también en los desalojos, y pues ordenó, entre otras medidas, pues que se llevaran a las investigaciones correspondientes y que pues llegaran a su fin, cosa que también pues yendo un poco más, investigando por lo que vi, por lo menos a 2021 todavía la ONU estaba conminando al Estado mexicano a que acatara la sentencia y reparar el daño, perdón, de las víctimas en el caso. No sé si está alguno de otro de mis compañeros que quiera hacer algún comentario para no monopolizar la exposición. No, muy bien, Horacio, excelente. Muy bien por las premisas fácticas. Es un caso muy emblemático sobre violación a derechos fundamentales múltiple. Incluso la Corte considera que el tema de actos de tortura es una clara violación a la dignidad humana, reiterando un criterio que había sostenido en Loaiza López Soto contra Venezuela. Y nuevamente el tema de seguridad pública, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo se llevan al extremo las labores de seguridad pública y cómo se ejecutan indebidamente cuando no hay protocolos o cuando no se siguen los protocolos. Y aquí es donde la Corte condena a México al tema de los servicios periciales. Ese es un tema también bastante interesante porque visualiza que no hay objetividad en la investigación, que efectivamente la investigación estuvo parada, que no se generaron los actos de investigación correctos durante la integración por parte del Ministerio Público y que hay violaciones graves a debido proceso también y pues violaciones a el derecho de la mujer a vivir en un entorno libre de violencia en términos de la Convención Belén do Pará. Entonces también es una sentencia muy problemática desde la perspectiva social, política desde luego, y también de la importancia que tiene el ejercicio de las facultades de los poderes judiciales para revisar estos temas. Volvemos al mismo punto. ¿Cuánto tiempo pasó para que las víctimas obtuvieran una respuesta? Incluso no obtuvieron ninguna respuesta en sede nacional, que ahí ustedes saben hay una excepción al principio de definitividad. O sea, no me voy a pasar 10 años a ver si la autoridad quiere repararme en los derechos y ahí pues puedo ir directamente al sistema interamericano sin agotar todos los mecanismos que existen en sede nacional, porque la Corte es consciente de que va a haber ocasiones donde el Estado caiga en una omisión y que no responda a la violación al derecho. Entonces también ahí ese tema es muy relevante de cuando hay una violación por omisión por parte de las autoridades nacionales. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario de los miembros del equipo? ¿No? Horacio, ¿algo más que quieras apuntar? Pero no, sí, realmente es también más o menos lo que ya había comentado usted, en el sentido de que incluso pues señalan en la misma resolución la actuación de los médicos, ¿no? De las y los médicos que pues al parecer no querían atender o no querían certificar las lesiones que estaban denunciando en el mismo Cerezo, ¿no? En el mismo Cerezo estatal, y que también consideraron que hubo violencia de los servicios médicos al no querer atender o incluso al burlarse, ¿no? de las lesiones que habían sufrido las víctimas en este caso. Sí, claro, es un tema muy recurrente y poco sensible, ¿no? Frente a la autoridad. Muy poco sensible, diría yo. Es preocupante eso. Samuel, adelante. También hay que hacer hincapié en el uso de la violencia tanto psicológica, la física y sobre todo la estereotipada, porque menciona que este tipo de violencia se realizó con la finalidad de ejercer un control sobre las personas, ¿no? Es decir, como le hacían determinada acción a una mujer, diciéndole, si tú no te portas bien o si tú no sigues las instrucciones, te va a pasar lo mismo. Entonces, ahí habla de un tema de violencia estereotipada excesiva por parte de las autoridades, la cual no fue atendida o debidamente investigada, porque en un principio
las autoridades federales iniciaron la carpeta, luego dijeron, pues no, no es mi competencia, le echaron la bolita al gobierno estatal, y resulta ser que, conforme a indicios preliminares, pues se había habido responsabilidad, o se habían participado, pues, también agentes federales, cuestión que, pues, no fue tomada en cuenta o no fue debidamente investigada con, pues, la seriedad o, en este caso, la importancia que debiera. Entonces, ahí también, pues, conmina al Estado a llevar a cabo una investigación, pues, más a detalle y empezar a fincar las carpetas de investigación, en su caso, las judicializaciones correspondientes, ¿no? Sí, correcto. Sí, es un tema muy sensible y también creo que representa una sentencia de impacto social. No sé si logran visualizar cómo es que la Corte corrige al Estado mexicano en el tema de deficiencias de la investigación. Y esto no es nuevo, ¿eh? O sea, la Corte la había venido sosteniendo desde caso Campo Algodonero. Desde 2010 le venía diciendo a México, no investigas bien, tienes que modificar, tienes que activar protocolos. Fíjense, 13 años después y México sigue sin investigar bien los delitos, sin activar protocolos, sin darle seguimiento a las denuncias, etcétera. Algo está mal. Y es preocupante el tema. Vuelvo a lo mismo, a veces nos volvemos o nos encontramos en un círculo de costumbre, ¿no? Decir, bueno, ya está mal, que así se quede. Y nos volvemos poco sensibles a estos temas. Y creo que los que se dedican de lleno al tema de la postulancia o del litigio, incluso en materia penal, pues se dan cuenta de manera recurrente de este tipo de cosas, ¿no? El sistema no funciona tal y como está. No funciona. Y yo creo que es un tema de operatividad, no tanto del sistema en sí mismo, o de quien opera el sistema. Tere, adelante. Buenas tardes. No he estado incluida en ningún equipo porque por cuestiones desfavorables no pude estar presente el viernes. Sin embargo, me gustaría hacer una pequeña aportación en este tema. Ahorita estoy en un OPLE, pero anteriormente estuve en el Centro de Justicia para la Mujer. En ese centro, yo me fijaba que hay un apartado para empezar aquí en la sentencia, en donde se culmina una indemnización. Dice aquí que de 15,000 a 10,000 dólares y costas y gastos por 30,000 dólares. En ese supuesto, aquí en el estado, en Durango, se cuantifican las reparaciones del daño a víctimas en cuestiones de violencia familiar o cualquier otro delito de índole que perjudique a la mujer o a los familiares de las mismas en base a las periciales. Entonces, me parece muy importante rescatar que si una pericial no es bien hecha como debe ser, no va a favorecer ni a la víctima ni a los familiares de la misma. Por ende, yo sí considero que sería pues un punto muy importante ver este tema de las pruebas periciales y de tratar lo comentaban aquí que en diputados ya se había hecho la propuesta, sin embargo, sí se tiene que hacer algo al respecto, porque sí es muy denigrante que me tocó ver un caso que fue como el que me tocó así más, de una señora mayor, que su nieto la quiso violentar sexualmente. Entonces, se le puso de reparación del daño a la persona para alcanzar una suspensión condicional del proceso, se le puso 3,000 pesos de reparación del daño y se cuantificó en base a los daños psicológicos o las idas a un psicólogo que ésta tenía que hacer. Entonces fue como, pues, muy desagradable ver que ahora sí que tu integridad se puede cuantificar y no de una forma siquiera grata para ti o tu bolsillo, que simplemente que te ayude a realmente, pues ahora sí que solventar o curar esa herida o ese hecho tan traumático que te pudo haber dejado una situación. Y pues es cuanto. Sí, correcto, es muy problemático el tema, ¿no? Sobre todo porque el concepto de reparación integral del daño que ha diseñado la Corte sí requiere de ciertos estándares fácticos y probatorios, ¿eh? Y a veces la víctima no tiene la capacidad para generar ese tipo de pruebas para una reparación patrimonial, por ejemplo. Y sí nos volvemos un poco insensibles en el tema. Por eso existe, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? Para poder decir, bueno, mira, va a haber casos donde si tú analizas la situación de la mujer que fue víctima de violencia, no le puedes exigir el mismo estándar de cumplimiento de pruebas para una reparación que a otro tipo de personas.
porque no está en condiciones, porque no tiene condiciones económicas, porque está en una condición social de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Incluso hoy en día existe una perspectiva para juzgar a personas adultas mayores que ha diseñado la Corte a través de una metodología. Entonces sí he intentado volverse un poco sensible el tema, pero nos falta mucho por caminar. Ese es un hecho, ¿no? Sobre todo porque a veces el tema probatorio en ese tipo de asuntos es muy complejo y a veces las víctimas no tienen el alcance para poder acreditar qué monto de reparación es el que idóneamente se les tendría que cubrir o pagar. Y ahí hay una tarea pendiente para las comisiones de atención a víctimas, que tampoco son la panacea, no son muy activas. Yo jamás he visto que la comisión de atención a víctimas se presente en temas muy recurrentemente de delitos. O sea, hay una asesoría jurídica pública, pero no basta. O sea, la comisión de atención tendría que estar detrás para fijar los estándares de reparación, y lo cierto es que a veces no son muy activas, ¿no? Sobre todo en las entidades federativas. Sí, Tere. Pues al respecto, nada más ya un breve comentario. Digo que también es una situación un poco denigrante el hecho de que, por ejemplo, en materia penal, para integrar una carpeta de investigación en cuanto a violencia contra la mujer, hay algo que siempre aquí le llaman como burdamente, dicen, es que aquí la carta reina es la psicológica. Y me ha tocado ver que muchas carpetas de investigación donde realmente hay evidencia de que de la comisión de un delito no se judicializa, porque esa carta reina, o sea, esa psicológica, no avala quizá como debería el delito, pero es porque a la hora de hacer ahora sí que el dictamen o demás, no hay pues el profesionalismo que se debería, o no hay como ciertas cosas que sustenten esa psicológica. Sí, claro. Definitivamente que es un tema muy complejo y del que hay que atenderlo de inmediato, ¿no? Para que no siga pasando estos temas de indebida reparación en favor de las víctimas. Bien, pues muchas gracias. Se fue rápido la sesión. Les agradezco a todas y todos por la atención de este módulo. Ya van para la recta final del diplomado. Espero que disfruten las sesiones que vienen, que son sesiones ya un poco más particulares de cada uno de los derechos en el sistema interamericano, y que van a disfrutar a muy buenos profesores. Por ahí viene la maestra Wendy, ya también, el doctor José Ramón, etcétera. Entonces, creo que son grandes expertos en los temas de sistema interamericano y les va a ayudar mucho para que hagan pues un análisis de la jurisprudencia interamericana en cada uno de esos rubros, tanto en libertad de expresión y de prensa, como en tema de derechos políticos, como en el tema de comunidades indígenas. Entonces, aprovéchenlo, no dejen de consultar el tema del precedente interamericano. Puede ayudarles mucho, 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 no tienen idea cuánto, en su formación como abogadas, como abogados, porque si algo destaca en el sistema interamericano es la pulcritud de la interpretación de la Corte. O sea, sí hace muy buenos ejercicios de interpretación judicial la Corte Interamericana y tiene precedentes que incluso pues, les pueden ayudar para los casos en concreto que ustedes ven en su día a día. Entonces hay que apoyarse del sistema interamericano y de su jurisprudencia, más aún si ya llegamos a la conclusión de que todos los casos son vinculantes, que se pueden utilizar para diferentes escenarios interpretativos. Les agradezco mucho la atención, les deseo que tengan un excelente inicio de semana y próximo mes de febrero, y estoy a sus apreciables órdenes. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Buena tarde. Gracias, feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.